Hola, bienvenidos al videotutorial sobre Gnosis Blue One y los flujos de trabajo o workflows. Primero vamos a explicar qué es un workflow. Un workflow o flujo de trabajo es el estudio de los aspectos operacionales de una actividad de trabajo, cómo se estructuran las tareas, cómo se realizan, quién las realiza, cuándo las debe realizar, establecer los mecanismos de control y seguimiento de procedimientos organizativos. En definitiva, son todos aquellos aspectos que dirigen, mecanizan y automatizan el flujo de la información dentro del gestor documental, dentro de nuestra empresa u organización. En este tutorial vamos a implementar un ejemplo de un periódico o revista, donde su redactor jefe supervisa aquellas propuestas de documentos que se quieren incorporar y una vez aprobados, pasa a su elaboración por distintos usuarios. Un redactor que incorpora el texto, un ilustrador quien incorpora las imágenes o elementos multimedia del artículo y finalmente un supervisor de la edición digital, que decide si el artículo se publicará en web o no. Todo ello bajo la supervisión del redactor jefe, a quien se le notificará ciertos eventos que se vayan produciendo con el artículo propuesto. Es muy importante tener muy claro el flujo de la información y quiénes son los responsables en cada momento, para que nuestro workflow se acomode a nuestra forma de trabajar. De ahí que una labor de consultoría previa sea necesaria y recomendable. Micronet, empresa de consultoría y servicios, le puede ayudar a identificar estos hitos y procesos por los cuales un sistema workflow le puede ayudar en sus tareas diarias, así como a desarrollar los workflows necesarios para acomodar el gestor documental a su rutina de trabajo. Lo primero que identificamos es que vamos a necesitar un tipo de formato especial para el usuario, ilustrador. Este usuario debe poder modificar solo uno de los campos de la base de datos, pero no el resto. Es por ello que utilizamos un formato llamado ilustrar, donde solo uno de los campos tiene permiso de edición, el resto son de solo lectura. Ahora, una vez identificados nuestros usuarios, debemos crearlos en el sistema. En nuestro ejemplo, tenemos varios usuarios. Los redactores, que serán los usuarios que proponen un artículo para su inclusión en la revista. En nuestro caso, será el usuario redactor. El jefe editor, que será el responsable de decidir si el artículo es válido o no, además de supervisar todos los cambios. Usuario, jefe editor. El ilustrador, que es la persona que deberá ilustrar los artículos y no podrá cambiar ningún tipo de contenido. Usuario, ilustrador. Y el editor web, que es el responsable de decidir si el artículo será también incluido en la edición web. En nuestro caso el usuario será web. Una vez creados, les asignaremos los privilegios sobre la base de datos y les asignaremos los formatos que habíamos predefinido para su uso, en especial al usuario ilustrador, a quien le asignaremos el formato ilustrar, que le limita a escribir en ciertos campos sin poder modificar el resto. Estamos listos para empezar a configurar y definir nuestros flujos de trabajo en Gnosis Blue One.
El primer proceso que nos encontramos en nuestro ejemplo es el paso en el que tras una propuesta de un artículo por un redactor, nuestro redactor jefe debe aprobar o rechazarlo. Vamos a configurarlo en Gnosis Blue One. Abrimos la base de datos. En nuestro ejemplo, Noticias. Entramos en la solapa superior de base de datos y ahí tenemos la opción de iniciar workflow. Si desplegamos los workflows existentes, veremos que tenemos 4. En nuestro caso nos interesa el primero, automático, aprobar, rechazar documentos. Indicamos un nombre a nuestro flujo de trabajo. En nuestro caso, aprobación o rechazo de nuevos artículos para la revista. Le podemos incorporar unas instrucciones. Si lo deseamos y como obligatorio, tenemos que indicarle quién debe realizar esa tarea. En nuestro ejemplo, el jefe editor. Pulsamos en Comenzar. Si todo es correcto, nos indicará que el workflow se ha creado e iniciado correctamente y se nos mostrarán los procesos activos del sistema. Dentro de este mismo proceso, una vez nuestro usuario redactor jefe apruebe o rechace los nuevos documentos, crearemos un pequeño proceso para que el sistema notifique a los redactores qué decisión ha tomado el responsable de la tarea anterior. Exactamente igual que en la creación del proceso anterior, en la solapa de base de datos pulsamos sobre Iniciar Workflow y seleccionamos el proceso Notificar actualización estados sobre la base de datos. Indicamos un nombre que identifique el proceso. Seleccionamos los destinatarios y el tipo de notificación que queremos hacer. En nuestro caso, necesitamos notificar en el momento que un documento es aprobado o rechazado. Pulsamos en Comenzar. El proceso se crea y está preparado para notificar. Si vemos nuestro diagrama, podemos observar que hay un tercer proceso contra la base de datos, es decir, que no es particular de un solo documento y que necesitamos configurar. Es el proceso en el cual se debe notificar a nuestro redactor jefe cuando un documento se publica o no en la web, en la edición digital. Así que nuevamente, volvemos a nuestra configuración de workflows. Volvemos a seleccionar el proceso de notificar actualización de estado de la base de datos. Pero esta vez seleccionaremos el usuario jefe editor como usuario a quien se debe notificar y marcamos las notificaciones de notificar cuando un documento sea publicado en la web y notificar cuando un documento deje de estar publicado en la web. Pulsamos Comenzar y listo. Ya tenemos 3 procesos automáticos lanzados y esperando que en la base de datos ocurra alguno de los sucesos que hemos configurado. Nuestros redactores, dentro del plan de trabajo, deben proponer artículos para que un redactor jefe los apruebe. Así que, nuestros usuarios que son redactores, lo único que tienen que hacer es crear un documento nuevo con su propuesta y grabarlo en el sistema para que los procesos workflows que están configurados en la base de datos empiecen a trabajar. En nuestro caso, un redactor propone un artículo. El iMac ahora con pantalla retina. Le ponemos un título, una entradilla, un autor y grabamos la propuesta del artículo en la base de datos. Si hacemos una consulta para ver todos los documentos, .t, vemos que el nuevo artículo ya está en la base de datos y según vemos en los resultados está afectado por un workflow. Además, vemos que el documento está bloqueado por estar afectado por un proceso de workflow, con lo cual ni podemos borrarlo ni podemos modificarlo. Podemos ver en los procesos workflow que se ha creado el proceso que está afectando a este documento y podemos ver que está pendiente de que nuestro jefe editor
tome una decisión sobre él. Ahora vamos a entrar en el sistema Gnosis como el redactor jefe, con su usuario y clave. Vemos que en la sección Tareas hay un aviso para indicar que hay algo pendiente de hacer. Abrimos la sección de Tareas para ver qué tenemos pendiente y vemos que tenemos asignado una tarea de aprobación o rechazo. Pulsamos en Ver tarea. Desde esta ventana podemos ver el documento para tomar una decisión como redactor jefe sobre la propuesta. En nuestro ejemplo, la aceptaremos, poniendo un comentario que llegará a nuestros redactores. Al aprobarla, vemos que la tarea desaparece, pues ya la hemos realizado. Y si hacemos una consulta para ver todos los documentos, vemos que el documento está aprobado. Ahora volvemos a nuestro redactor. Gracias a nuestros workflows de notificación sobre los estados de los documentos, le debe haber llegado una tarea que le indicará si el documento ha sido aprobado o rechazado. Vemos que efectivamente tiene una tarea pendiente. Y vemos que es una notificación donde se nos indica que el documento ha sido revisado y aprobado por el jefe editor. Así pues, abrimos la tarea y le pulsamos en Hecho, para indicar al sistema que lo hemos visto y así proseguir con el flujo de trabajo. Abrimos la base de datos, seleccionamos el documento aprobado y lo modificamos para incorporar el texto del artículo ya desarrollado. Una vez escrito, guardamos el documento. Al guardar el documento es una modificación sobre el mismo y por tanto, y según las reglas de nuestro flujo de trabajo, debe ser enviado a nuestro jefe editor para su revisión y aprobación antes de cualquier otra modificación o inclusión. Por tanto, vemos que el workflow ha bloqueado el artículo y ha iniciado un proceso de aprobación que debe ser completado por el jefe editor. Nuestro workflow nos obliga a que cualquier cambio en el documento sea aprobado por el redactor jefe. Vemos que el redactor jefe, al entrar en el sistema, tiene una tarea pendiente, que corresponde con la aprobación del texto ampliado del artículo. Nuestro redactor jefe aprueba el artículo y esta acción será notificada al redactor, para que prosiga con la redacción del artículo. Este ciclo es repetitivo. Si el redactor volviera a cambiar el texto del artículo, este se volvería a bloquear y tendría que ser aprobado de nuevo por el redactor jefe. A nuestro redactor le llega el OK, lo que quiere decir que el artículo tiene el visto bueno del jefe. Así pues, podemos proseguir con su elaboración. Según nuestros procesos, los ilustradores no pueden modificar ningún texto, pero deben poder ilustrar el mismo. Para ello utilizaremos uno de los formatos que hemos predefinido en la primera parte de este proceso y uno de los workflows sobre documentos que Gnosis Blue One ya tiene predefinidos. Buscamos el artículo y le indicamos Iniciar Workflow sobre el documento. Seleccionamos el workflow de Modificación en paralelo. Indicamos un nombre,
unas instrucciones y seleccionamos al ilustrador o ilustradores a quienes les asignaremos las tareas. Para que solo puedan introducir las ilustraciones en el campo correspondiente y no puedan tocar el resto del documento, seleccionamos el formato Ilustrar. Si recordamos, este formato solo permitía la edición en el campo donde se debe incorporar las ilustraciones. Dejamos por defecto la casilla de notificación, para que el sistema me notifique cuando el ilustrador haya realizado la tarea encomendada, y le pulsamos en Comenzar. Podemos comprobar que el documento está nuevamente bloqueado, pues se inicia un proceso de workflow sobre él. Al iniciar el proceso de workflow anterior, hemos enviado el artículo a uno de los ilustradores para que incorporen imágenes que ilustren el mismo. Iniciamos sesión en Gnosis Blue One con el usuario ilustrador. Vemos, como en los casos anteriores, que en nuestras tareas hay un aviso de que tenemos algo pendiente. Lo abrimos y observamos que nos piden ilustrar un artículo. Desde nuestra tarea podemos ver el artículo, pero no podemos hacer nada con él, ni modificarlo ni eliminarlo, pues está bloqueado por un proceso de workflow. Para completar la tarea, debemos realizar la modificación desde la propia tarea de workflow con la opción Editar documento, la cual nos permitirá modificar el artículo que nos han enviado bajo la tutela del proceso workflow y con sus condiciones. Observamos que no podemos escribir en ningún campo salvo en el campo multimedia, donde en nuestro ejemplo incorporamos una imagen para que ilustre el artículo. Una vez ilustrado, guardamos el documento y en nuestra tarea le pulsamos en Hecho para indicar al workflow que la hemos realizado. Recordemos brevemente dónde estamos en nuestro ciclo de vida del documento. Observando nuestro diagrama, estamos en el punto en el que hemos enviado el artículo a un ilustrador y esta ilustración debe ser validada por el redactor antes de seguir su camino. Volvamos a Gnosis Blue One con nuestro usuario redactor. Al entrar vemos que tenemos una tarea pendiente, en este caso el ilustrador que nos indica que ha puesto una imagen en el artículo. Vamos a solicitar una modificación. Esto provoca que el workflow se repita y por tanto se activen los procesos necesarios para que el documento retorne a nuestro ilustrador u a otro para que realice las modificaciones. Al igual que antes, asignamos a los ilustradores, le ponemos el formato de edición correcto y le damos instrucciones. Volvemos a nuestro ilustrador y vemos que le llega de nuevo la petición de modificación, con las nuevas instrucciones. Nuestro ilustrador borra la imagen que ha sido descartada e incorpora la nueva imagen solicitada. Retornemos al redactor, quien ahora vuelve a tener una tarea pendiente. Nuestro ilustrador ha cambiado la imagen y se nos está notificando para su control.
En el historial de las modificaciones del artículo, vemos dicho artículo con la modificación y si todo es de nuestro gusto como redactor del artículo, le pulsamos en finalizar, lo que concluye los procesos de ilustración del artículo. Volvamos un momento a nuestro diagrama de workflow. Nuestro siguiente paso es solicitar al responsable de publicación web si nuestro artículo lo publicará en la edición digital o no, y sea cual sea la decisión, que a nosotros como redactores no nos debe comunicar, el artículo debe pasar al jefe editor para su cierre. Buscamos el artículo nuevamente e iniciamos un proceso de workflow sobre el documento que se llama Publicar en la web. Como en todos los procesos, ponemos un nombre identificativo, unas instrucciones, si queremos, y seleccionamos a los usuarios que intervendrán en este proceso. Publicador: el responsable de su publicación o no en web. En nuestro ejemplo, nuestro usuario web. El autor: debemos indicar quién es el autor del artículo. Como no queremos que se nos notifique si el artículo se publica o no, quitamos las opciones de notificaciones y pulsamos en Comenzar. Entremos al sistema como si fuéramos el responsable de publicación digital de nuestro ejemplo, en este caso con el usuario web. Nuevamente, y gracias al sistema Workflow, vemos que se le ha asignado una tarea. Abrimos el panel de tareas y veremos la solicitud realizada por el usuario redactor sobre la publicación del artículo en la edición digital de la revista. Vemos el documento desde la tarea asignada y decidimos. En nuestro ejemplo decidimos que es un artículo que sí será parte de la edición digital. Si consultamos nuestra base de datos y buscamos el artículo, vemos que nuestro sistema Workflow ya lo ha marcado como publicado en web. Gracias a los procesos Workflow sobre la base de datos que iniciamos al principio de este vídeo, y si recordamos, creamos uno en el cual cualquier cambio en el estado sobre la publicación de los artículos debe ser notificado a nuestro redactor jefe. Ahora, nuestro redactor jefe entra a Gnosis Blue One y vemos que tiene asignada una tarea. En nuestro caso, es la notificación de la publicación web del artículo. Así que, siguiendo nuestro flujo de trabajo, el redactor jefe ahora cierra el documento. Busca el documento en la base de datos, edita los estados del mismo y procede con el cierre del documento. Vemos reflejado un candado. Esto indica que el documento se ha cerrado a cualquier modificación por parte de ningún usuario y que solo un administrador de base de datos puede desbloquearlo. En nuestro ejemplo, hemos visto cómo en una revista podemos controlar la edición de una publicación desde su propuesta inicial hasta su cierre, y todo ello bajo el control de los usuarios en todos y cada uno de los procesos definidos en nuestro diagrama, respetando las normas y roles establecidos para su control. Este proceso se repetirá para cada propuesta de artículo, de forma paralela y siempre bajo el control de los usuarios administradores de nuestro sistema documental Gnosis Blue One. En este ejemplo, todos nuestros procesos los hemos realizado gracias a los procesos Workflow que están ya predefinidos en el sistema, pero si su proceso no se acomoda a estos flujos de trabajo predefinidos o tiene una necesidad especial, nuestro equipo de consultores le podrá ayudar y definirá con usted los procesos necesarios. Posteriormente, nuestro equipo de desarrollo podrá adaptar e incorporar estos procesos al sistema Workflow de Gnosis. Como hemos visto, con Gnosis Blue One podemos afrontar con rapidez, comodidad y fluidez los flujos de trabajo de casi cualquier organización.
Pueden contactar con nuestro equipo de consultores para solicitar más información en las formas de contacto que aparecen en pantalla. Muchas gracias por su atención.